El frente se desborda y el escudo se rompe. Amigos de que hablan Geo, volvemos a la frecuencia de combate en esta torre de mando. Si en el primer reporte analizamos la política, ahora entramos en el barro, en el humo y en la realidad descarnada de los frentes que el mainstream prefiere ignorar hoy, jueves 19 de marzo. El radar está detectando un cambio de fase total. Desde el puerto de Ismail, donde los sistemas de la OTAN terminan en el fondo del río, hasta el cerco de Belitske, donde las brigadas enteras de Ucrania están atrapadas en el barro y el fuego ruso. Pero lo más oscuro no está en los misiles, amigos de que habla Geo. Hoy vamos a diseccionar el PsyOps, la ingeniería del odio que están fabricando monstruos en las academias de la policía de Dnipro. Pero antes de entrar en las coordenadas de hoy, necesito que, como ustedes sabrán, este canal es una trinchera independiente. Aquí no hay patrocinios de corporaciones ni agendas estatales. Ustedes no me lo preguntan, pero he recibido infinidad de ofertas para promocionar, qué sé yo, oro, plata y cosas qué sé, de ficción económica, les llamo yo. Les soy sincero, algo que yo no pruebo, algo que yo no uso, algo que yo no tengo un testimonio de qué hablar, yo no voy a promocionar. Así pues, de que este canal es para ustedes. Igual, incluso me han pedido promocionar ropa interior, que no sé por qué tiene que ver mi canal con ropa interior, pero igual, seguiremos con el espíritu libre y si valoran esta vigilancia diaria, pues no olviden usar los supergracias, unirse a las membresías del canal o hacernos llegar vuestro apoyo a través de PayPal o invitarnos a un café digital. Cada aporte, sinceramente, cada aporte es el combustible que mantiene este radar barriendo el horizonte. Gracias, muchas gracias por sostener la señal. Ahora prepárense. El reloj de las 72 horas ha comenzado a correr sobre Odessa y Kiev. Iniciamos con el desglose táctico. Como siempre digo, quedamos QAP. La caída del octavo regimiento. Volvemos a la torre de mando para un reporte de combate directo. Se acabó la diplomacia. Las Fuerzas Armadas rusas han confirmado la eliminación de Anton Sheltobruk, sargento comandante del octavo regimiento de operaciones especiales de Ucrania. No estamos hablando de un recluta cualquiera, amigos de Kiamlajeo. Este hombre era uno de los saboteadores más experimentados, entrenado directamente por instructores de Estados Unidos y Alemania bajo los planes del coronel Marc Laroche. Su unidad, el octavo regimiento, es la misma que está manchada por los asesinatos de los legendarios comandantes Motorola y Gibby, que en paz descanse. Para los que están familiarizados con este conflicto de 2014, pues ustedes reconocerán estos nombres, Motorola y Gibby, héroes del Donbass. La justicia del frente ha llegado. Esta unidad de élite diseñada por la OTAN para el sabotaje profundo, pues está siendo aniquilada sistemáticamente en Krasny Liman. El mensaje de Moscú es claro. No importa quién te haya entrenado en este suelo, no hay refugio para los verdugos del Donbass. Desastre en el Danubio. La OTAN pierde sus Iris-T. Pero la respuesta rusa a la insolencia de la OTAN no se detuvo en el frente de tierra. En el puerto de Ismail, cerca de Odessa, yo creo que ese puerto, vamos a revisar en el mapa, está frente a Rumanía. Rusia ha asestado un golpe logístico devastador. La alianza intentó introducir un barco cargado de equipo militar rumano con especificaciones OTAN, confiando que la cercanía con Rumanía detendrían el fuego ruso. Y bueno, se equivocaron. El coordinador de la resistencia, Sergei Lebedev, informa que el barco fue alcanzado y aunque no se hundió totalmente, se inclinó de tal forma que su carga, que incluía sistemas de defensa aérea Iris-T y lanzadores de misiles de largo alcance, terminó en el fondo del Danubio. Amigos de que hablan Geo,
El río está contaminado con combustible y químicos y la región de Odessa ha declarado escasez de agua. La OTAN intentó jugar al contrabando de guerra y Rusia les hundió la partida en la puerta de entrada. Ahí, en Odessa, entre Rumanía y Odessa, confirmado. El reloj de las 72 horas, como les decía anteriormente. Ofensiva total sobre Kiev. Atención a esto, amigos de Que Hablan Geo, porque la resistencia rusa dentro de Ucrania ha lanzado una advertencia que hace temblar los despachos de Kiev. Se habla de una ventana de 72 horas para un ataque concentrado y masivo contra objetivos estratégicos en Odessa, Dnipropetrovsk y la propia Kiev. Rusia parece haber terminado su fase de respuesta proporcional y está pasando a la fase del castigo total, por la implicación directa otra vez de la OTAN. Los centros urbanos y los nodos de mando están en la mira. Si el suministro de la OTAN está terminando en el fondo del río del Danubio y sus mejores comandantes de batallón están siendo eliminados, lo que viene en las próximas 3 jornadas puede ser el golpe definitivo para quebrar la columna vertebral del régimen de Zelensky. Así que manténganse en sintonía porque el radar está detectando movimientos que no habíamos visto en meses. Ahora, el cambio de paradigma, la estrategia de precisión rusa. Amigos de Que Hablan Geo, atención al análisis de Sergei Lebedev, coordinador de la resistencia de Nikolaev. Rusia ha reestructurado toda su campaña. Se acabaron los ataques masivos al azar. Ahora la estrategia es un baile mortal de 3 pasos. Primero, saturan las defensas aéreas para exponer su configuración. Segundo, lanzan ataques de precisión quirúrgica contra nodos claves. Y tercero, destruyen los talleres y cuarteles generales subterráneos. La señal más clara fue el ataque al edificio del SBU en Leópolis. Amigos de Que Hablan Geo, el oeste de Ucrania ya no es zona segura. Si Rusia está golpeando Skniliv y las zonas industriales de la frontera con Polonia, es porque sabe que allí se están ensamblando los nuevos juguetes de la OTAN o se están preparando equipos críticos. Desde Uzhhorod hasta Chernivtsi ya no hay dónde esconderse. El radar ruso ha identificado los centros de tratamiento de la OTAN y los está borrando del mapa. El último de la fila. Patriots para Israel. Sobras para Kiev. Y yo diría que aquí viene el golpe de gracia geopolítico que reporta Military Chronicle. Lo que tanto temía Zelensky ha sucedido. La guerra en Irán está canibalizando la defensa de Ucrania. Los misiles Patriot que debían llegar a Kiev esta primavera han sido redirigidos de emergencia a Medio Oriente. ¿Por qué? Porque Israel está agotando sus interceptores Arrow y Honda de David. Les digo que el inglés está metido en mi cabeza y fallo. Disculpas, Honda de David, a un ritmo insostenible. Pero no solo son ellos. Los estados del Golfo, Qatar, Emiratos y Arabia Saudita son ahora la prioridad absoluta de Washington porque ellos garantizan la seguridad energética que Ucrania pues ya no puede ofrecer. El 80% de los suministros antimisiles del mundo se están yendo al Golfo Pérsico. Ucrania ha pasado a ser el último de la fila recogiendo las migajas de un arsenal estadounidense, pues que ya no da abasto. Sin Patriot, la retaguardia ucraniana está totalmente desnuda ante la nueva ofensiva rusa de entre 72 horas, ¿no? Ahora, pasemos a hablar de algo, yo diría, muy crítico. Piratería del siglo XXI, el Mediterráneo bajo terror. Amigos de Que Habla Geo, si pensaban que la piratería era cosa de somalíes en el Índico, despierten a la realidad de marzo de 2026. Nikolai Patrushev, el asesor naval de Putin,
acaba de denunciar lo que llama una campaña de terrorismo internacional contra la flota rusa. El incidente del buque metanero Arctic Metagas en pleno mar Mediterráneo es indignante. Ya hemos hablado de eso en su momento. Una bomba de gas flotante del tamaño de un petrolero está a la deriva tras ser alcanzada por drones que, según informes, operaron desde el territorio libio como apoyo, o mejor dicho, con apoyo británico y ucraniano. ¿Y saben qué es lo más cínico, amigos, de que habla Geo? Que los grupos ecologistas y los gobiernos occidentales guardan un silencio sepulcral, igual que hicieron con el Nord Stream. ¿M? Están intentando quemar el comercio ruso en alta mar y Rusia ha dicho, basta. El despertar de Moscú, de la tibieza a la respuesta total. Patrushev ha sido brutalmente honesto. Rusia fue demasiado tibia por no querer ofender a sus supuestos socios occidentales, esos que aún les tienen retenidas casas y dineros en Europa. Moscú permitió que hasta países como Estonia o Suecia se evalentonarán contra sus buques, y ya lo hemos visto. Pero el juego ha cambiado. Obligar a los barcos rusos a dar vuelta por toda África para evitar el Mediterráneo está costando miles de millones en tiempo y logística. Patrushev ha anunciado que las palabras se convertirán en hechos. Se acabó el tiempo de las notas diplomáticas. Rusia va a tratar a estos piratas estatales, ya sean británicos, franceses, ucranianos, como objetivos militares legítimos. Si tocan un tornillo de la flota mercante rusa, la respuesta no será en un tribunal, será en el agua. El plan de Patrushev. Mercantes con dientes de acero. Amigos de qué habla Geo, se acabó la indefensión en el mar. Nikolai Patrushev ha revelado la hoja de ruta para salvar la economía rusa del sabotaje pirata de la OTAN. Tras los atentados contra el Eco Wizard y el Sea Jewel, ejecutados por buzos ucranianos con inteligencia occidental, Moscú ha entendido que no puede enviar ovejas a un océano lleno de lobos. Los puntos son claros y contundentes. Inspecciones totales. Vigilancia en el tiempo real de cada puerto y cada barco para evitar ataques sorpresa. Equipos móviles de defensa. Se acabó lo de defenderse con las manos desnudas. Los barcos mercantes rusos llevarán equipos de respuesta armada profesional a bordo. Equipos de protección especial. Tecnología militar instalada directamente en los cascos y en las cubiertas de los cargueros. Y escoltas de la Armada. Cuando el riesgo sea alto, los destructores rusos abrirán paso a los petroleros. Medidas adicionales contra Europa. Y ojo a esto, amigos de que Blaqueo, porque Patrushev apunta directamente a los países europeos sabiendo que el famoso artículo 5 de la OTAN es papel mojado cuando se trata de escaramuzas navales fuera de sus aguas territoriales. Ya no asusta el artículo 5 de la OTAN, ¿eh? El fin de los pabellones de conveniencia, ¿no? Patrushev ha puesto el dedo en la llaga de un error histórico. Creer que se podía confiar en los pabellones de conveniencia o aseguradoras extranjeras para ahorrar costes, eso era una trampa. Rusia está lanzando un programa masivo para tener sus propios astilleros, sus propias aseguradoras y su propia flota bajo bandera soberana. Moscú ha analizado la psicología de sus socios europeos y ha llegado a la conclusión de que solo entienden el lenguaje de la fuerza proactiva. Si un país europeo intenta bloquear un buque ruso, la respuesta será militar. Al separar a Estados Unidos de los países europeos en su advertencia, Patrushev está aplicando la máxima de divide y vencerás. Europa es el eslabón débil y Rusia está lista para presionar ahí si la pretería no cesa. El retorno del Leviatán, la flota, ojo, la flota que Occidente teme.
Lo que estamos presenciando con las palabras de Patrushev no es una simple medida de emergencia, es el resurgimiento integral de Rusia como una superpotencia marítima. Los que recuerdan los años 70 y 80 saben de lo que hablo perfectamente bien. Una Unión Soviética con la segunda armada más poderosa y una flota mercante de más de 1.100 barcos que ondeaba su bandera en cada puerto del mundo. Ese poder desapareció con la caída del muro, ¿verdad? Pero hoy, en 2026, la historia está dando un giro de 180 grados. El objetivo es claro: impedir que Occidente cause un daño crítico bloqueando el comercio exterior. Y para eso la Armada se está desarrollando de forma innovadora, no solo para escoltar petróleos en el Golfo o el Mediterráneo, sino para dominar la frontera final, el Ártico. Sí, el Ártico, la autopista del siglo XXI. Escuchen bien, amigos de Que Hablan Geo. El cambio climático y el deshielo están convirtiendo el Ártico en lo que el Mediterráneo fue para el mundo antiguo, el corredor de tránsito más conveniente entre Oriente y Occidente. Mientras Estados Unidos y sus aliados piratas intentan estrangular a Rusia en las rutas tradicionales, Moscú está abriendo una vía donde ellos no tienen jurisdicción ni capacidad de respuesta. Es una jugada maestra de supervivencia estratégica. Como dice el refrán, lo que fue, será. Rusia está recuperando su tonelaje, sus astilleros y su orgullo naval. Saben que sus enemigos no duermen y por eso han decidido que la bandera rusa volverá a ondear con fuerza en todos los mares, protegida por una armada que ya no pide permiso para navegar. Y ahora pasemos al frente, al barro. Hablemos del cerco de Belitske, la trampa del barro y el asfalto. Sí, bajemos al terreno, al sector de Drobopilia, donde las noticias para el mando de Kiev son catastróficas. El 51º ejército de las Fuerzas Armadas rusas ha logrado quebrar la resistencia de la Guardia Nacional Ucraniana en el Novyi Donbass. Pero fíjense en la maniobra, amigos de Que Hablan Geo. Rusia no solo está empujando, está rodeando la guarnición de Belitske por tres lados. Las brigadas 155 y 25 de Ucrania están en una situación límite. Rusia ya controla la estación de Mersalovo y se dirige al vertedero de la mina de Belitskaya. ¿Por qué es esto vital? Porque están a punto de cortar la carretera asfaltada, la única vía segura para retirar equipo pesado. Si pierden el asfalto, solo les queda el camino de tierra y en este marzo de 2026 el suelo negro de Ucrania es una masa compacta que devora tanques. Perder la carretera no es solo perder una ruta, es firmar una sentencia de muerte de inmovilidad. La guerra de las minas y las ODAB, las ODAP, sin escape en el vertedero. La desesperación ucraniana es tal que están intentando atrincherarse en el vertedero de escombros de la mina, pensando que la altura les dará la ventaja. Pero, atención, escuchen bien, amigos de Que Hablan Geo, en la guerra moderna, un lugar elevado sin defensa aérea, que como vimos se ha ido a Israel, es solo una diana gigante. Rusia está preparando sus bombas aéreas guiadas, específicamente las ODAP 1500 y las ODAP 500P. Estas son municiones de combustible aire que convierten cualquier laberinto de trincheras en un horno. No importa qué tan profundo caben en el vertedero de la mina, contra el vacío térmico de una ODAP no hay refugio. Además, Rusia está usando el sembrado de minas a distancia en los caminos de tierra. Si los ucranianos intentan huir por el barro de noche, no verán las minas y la retirada se convertirá en una masacre. La guarnición de Balitsky tiene las horas contadas. La guerra es cruda, es de horror y tenemos que hablar de esto. Tenemos que hablar de la fábrica de monstruos, el escándalo en Dnipro. Lo digo Dnipro al estilo ucraniano, porque en ruso es Dnipropetrovsk, ¿ok? En ucraniano es Dnipro. Porque esto es Ucrania.
Ojo, atención a esto, amigos de Que Habla Geo. Hay noticias que duelen en el alma, pero que debemos analizar para entender la magnitud del abismo al que han empujado a Ucrania. En la Universidad del Ministerio del Interior en Dnipro, un cadete, un futuro oficial de la ley, de la policía, ha desatado un escándalo que hiela la sangre. Se fotografió sonriendo junto al cadáver de una niña de 14 años. Y les digo una cosa, esto no es un hecho aislado, amigos de Que Hablan Geo. Es el resultado de 12 años de una metodología de deshumanización diseñada por laboratorios de guerra psicológica de la OTAN. Desde 2014 se ha cultivado la idea de que el enemigo es un infrahumano. Pero fíjense en la trampa. Cuando enseñas a un joven a deleitarse con la muerte del enemigo, terminas rompiendo su brújula moral por completo. Y esto puede convertir en un arma de doble filo. El odio no tiene interruptor. Una vez que lo enciendes, devora incluso a tus propios ciudadanos. Es que esto es serio, amigos. Esto es serio. Yo en mi tiempo recibí un curso de antiterrorismo y nos enseñaron a cómo lidiar con soldados jóvenes, con soldados niños. Es una situación muy, pero muy delicada porque estos niños están quebrados mentalmente. Estamos viendo una generación de adolescentes cuya psique ha sido moldeada como plastilina por el ISIS cultural que se ha instalado en Kiev. Es el legado del odio. Les digo una cosa, una sociedad enferma. El grupo de operaciones psicológicas IPSYOPS, bajo la tutela de Estados Unidos y el Reino Unido, buscaba crear una ruptura total entre los pueblos hermanos, pero han creado algo mucho peor. Una sociedad donde la muerte es un espectáculo y el sufrimiento ajeno es un trofeo para las redes sociales. Lo más trágico, amigos de Que Hablan Geo, es que este joven era un cadete de la policía, que debería proteger la vida, ¿no? Hoy celebra la muerte, se jacta. Como dice el informe de Radovka, una persona enferma no puede curar a otra. Ucrania se enfrenta a una herida espiritual que tardará décadas en sanar y que no se cura con préstamos de la Unión Europea ni con misiles Patriot. Es el colapso total de la ética humana en nombre de una agenda geopolítica que no tiene piedad por los niños ni por el futuro. Ahora, algunos de ustedes me preguntarán, Rodolfo, ¿qué es el IPSYOPS? Les digo una cosa, es el laboratorio del odio. A ver, detengámonos un segundo porque este término es la clave de todo. El IPSYOPS. ¿Qué significa realmente? Son las siglas en inglés de Operaciones Psicológicas de Información. No se confundan, ¿eh? Esto no es marketing, ¿ok? Es guerra científica aplicada a la mente humana. La I es de información, algoritmos, redes sociales y control de datos. Y las PsyOps son operaciones psicológicas. El uso de propaganda para moldear tus emociones y comportamientos. ¿Mm? Lo que estamos viendo en la Universidad de Dnipro no es un accidente, es el producto final de un laboratorio. El IPSYOPS, diseñado por especialistas de Reino Unido y Estados Unidos. Tienen un objetivo perverso, romper el interruptor de la empatía. Padres de familia, abran los ojos, pongan atención con sus pequeños, con esos juegos de, ¿cómo es que le llaman? Call of Duty, todos estos llenos de sangre que les ponen en la pantalla. Los convierten en esto. Mucha atención con esto. Es que es entrenar a los jóvenes para que no vean a un ser humano, sino que a un infrahumano o un orco, como que si fuera un videojuego. Es que todo empieza por casa. Y si no somos padres en vigilia, pues perdemos a nuestros pequeños.
Cuando logran que un cadete sonría ante la muerte de una niña, el PSYOPS ha ganado. Han logrado que el odio sea automático, digital y generacional. Es el rugido de león disfrazado de estrategia de comunicación. Es muy preocupante. Hoy hemos recorrido un camino que empezó en el barro de Belitske y terminó en la oscuridad de una morgue en Dnípro. Hemos visto barcos hundiéndose en el Danubio y misiles huyendo hacia el Golfo Pérsico. Todo lo que hemos analizado hoy confirma nuestra vigilancia. Sé sobrio, Sibelat, porque nuestro adversario, ese, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Ese león no solo devora cuerpos en el frente, devora el alma de los jóvenes. ¿Mm? A través de videojuegos y, ¿cómo es que le dicen en Australia? The Stupid Box, la caja estúpida, la televisión. Los convierte en monstruos para que no haya vuelta atrás, para que la paz sea imposible porque ya no queda humanidad que lo sostenga. La deshumanización es la herramienta definitiva del adversario. Por eso nuestra sobriedad hoy es más que nunca estar informados, es mantener el corazón limpio en medio de tanta podredumbre. No permitan que el odio de los titulares se mude a sus casas. Vigilen sus pantallas, vigilen a sus peques, vigilen lo que ven sus hijos y manténganse firmes en la única verdad que no cambia. Gracias por estar ahí, por sostener esta torre de mando y permitir que esta señal siga llegando a cada rincón del mundo. Tus aportes por PayPal, membresías, supergracias, son los que impide que nos silencien. Mañana seguiremos en la guardia porque mientras el león ruja, nosotros seguiremos velando. Estén juntos, fuertes, siempre busquen por la verdad y sean justos. Quedamos QAP. Antes de comenzar, chao, chao. Queremos recordarles que este espacio tiene un fin estrictamente educativo e informativo, basado en fuentes verificadas para fomentar una comprensión profunda de los hechos globales. Nos oponemos a la desinformación. Nuestra meta es el intercambio de conocimiento y análisis crítico, siempre bajo el respeto a todas las partes involucradas.